acompañaran a la palabra de Dios en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13, en el versículo 9 al 14 vamos a dar lectura. Y dice así la palabra del Señor: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había castigado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom, el geteo. El arca de Dios estuvo 3 meses en casa de la familia de Obededom, y bendijo Jehová a la casa de Obededom y todo cuanto tenía. Bueno, podemos ver entonces cuando llegan a esta era de Kidón, un lugar, los bueyes tropiezan, dice su palabra, y Usa extiende su mano para sostener el arca y muere allí, delante de Dios. David entonces le da temor y nace ese temor más reverente a Dios aquel día. Y en lugar de llevar el arca a la ciudad de David, la lleva a casa de Obededón por los 3 meses que estuvo allí el arca. Dios bendijo la casa de Obededón y todo lo que él tenía. Bueno, podemos entonces darnos cuenta lo acontecido. Debemos servir a Dios como a Él le gusta, lo que podemos aprender. Mientras traen el arca, se desata una tragedia. Cuando llegan a la era de Kidón, los bueyes tropiezan y Usa extiende su mano para sostener el arca y muere al instante. La buena intención de traer el arca no lo salvó de la muerte. Dios estableció que para trasladar el arca, los hijos de Aarón deben taparla y que debe ser cargada con unas varas por los hombros de los hijos de Coat. Y eso lo estableció y lo podemos ver en Números 4, ¿no es cierto? Del versículo 15. O también en el capítulo 7 de Números, en el versículo 9, encontramos estos lineamientos que Dios dijo cómo se debería transportar el arca. Sin embargo, incumplieron los estatutos porque no fueron los hijos de Coat los que la trasladaron, ni llevaron el arca sobre sus hombros, sino, como ya habíamos leído el día de ayer, también la trasladaron sobre un carro, le hicieron un carro nuevo. Entonces, Oseas, ¿se acuerdan de Oseas cuando decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? La palabra nos revela la voluntad de Dios. Entonces podemos ver la buena voluntad que había, como decía ayer Jorge, y, pero la decisión que se tomó no era la más adecuada. La decisión que se tomó no era la más adecuada. El temor es fundamental para servir a Dios. Y el temor hacia Dios crece cuando nosotros vamos a consultar con Él en su palabra, cuando estamos dispuestos a recibir la enseñanza, cuando estamos dispuestos a empaparnos de lo que Dios piensa, cuando llenamos nuestra conciencia del conocimiento de su palabra, entonces nace ese temor. Recordemos que eh, así nos volvemos sabios, porque el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová, al Señor. Entonces, el temor es fundamental para servir a Dios. David teme a Dios por la muerte de Usa y en lugar de
traer el arca a su ciudad, la lleva a la casa de Obededom, hijo de Coat. Es conocido también como Obededom Geteo, porque pertenece a Gad Rimón, una ciudad para los levitas dentro de las tierras para la tribu de Dan, ¿cierto? El arca de Dios estuvo en casa de Obededom y su familia, y por esta causa Dios bendijo su casa y todo lo que tenía. Mm, Puede que Obededom haya temido recibir el arca por la muerte de Usa, pero la recibe con temor y responsabilidad. Hay bendición celestial para aquel que sirve de la manera que a él le agrada. Yo les voy a insistir, por favor, si alguien tiene el micrófono activado. Si no estoy mal, Berito es quien tiene activado el micrófono, a veces lo mueven y muy bien, muy amable, gracias. Entonces, les decía que tal vez Obededón tenía temor al recibir el arca por haber reconocido la muerte de Usa, pero la recibe de todas maneras con mucha responsabilidad. Entonces decía que hay bendición celestial para aquel que sirve a Dios de la manera que a Él le agrada. Y para saber cómo le agrada al Señor, pues necesariamente tenemos que conocer, tenemos que buscar de sus pensamientos, buscar de cómo le agrada a Él que se le sirva. En el versículo 9 de nuestra parte hoy dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, pero los bueyes tropezaban. Mm, Tal vez Usa tenía una buena intención, pero sabemos también que la Biblia no narra o no nos dice, no nos certifica que Usa era levita. Ya habíamos dicho que eh, de parte de los sacerdotes, la tribu de Coán es la que tenía ese trabajo, lo tenía que hacer, de trasladar el arca. Esa era la delegación que tenía eh, esta tribu, ¿no es cierto?, de trasladar el arca. Más sin embargo, David también en su emoción de la buena intención de volver el arca, de volver no es nada más ni nada menos que la presencia de Dios. Y entonces, o simbolizaba la presencia de Dios. Entonces él quería llevarla a su casa, a la ciudad de David, pero hay algo que se suscita aquí, ¿no es cierto? Y podemos entender que a veces tenemos buenas intenciones, pero tomamos malas decisiones. Así también puede suceder con nosotros, ¿no? Una buena intención sin la dirección de Dios puede ocasionar una destrucción. Nuestras buenas intenciones no pueden estar por encima de la voluntad de Dios. Tengamos muy claro eso. Eh, David tenía esa buena intención. La intención de él era que cuando se tropezó los bueyes, pues obviamente él reaccionó y quiso poner su mano para que no se cayese el arca, pero Usa no conocía cuál era el lineamiento, tal vez no conocía cuál era eh, el plan de Dios al eh, transportar el arca. No conocía los estatutos de Dios cuando la palabra de Dios dice que la familia de Coat era quienes eh, cubierta el arca con unas características especiales, iba a ser trasladada y a los hombros de los hombres, con unas varas que tenían por unos anillos para trasladarla. Más sin embargo, David cuando tuvo la idea de transportarla,
se reunió, dice, regresándonos un poquito al versículo 2 de este capítulo 13, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos todas las partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras, bueno, y llevar el arca, ¿no es cierto? Pero podemos entender aquí que dice, primero consultó y reunió a la asamblea y les dijo si les parece bien. Y en segundo lugar dice, y si es la voluntad de Dios. He ahí el dilema y el problema. Muchas veces nosotros pasamos por alto las prioridades. Cuando tenemos un proyecto, cuando empezamos un emprendimiento, planes, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es darle a parecer a nuestro creador. Lo primero que tenemos que hacer es poner a conocimiento a Dios. Decirle, Señor, mira, quiero levantar esta empresa, quiero empezar este proyecto, quiero hacer tales y tales cosas. En la casa igual, quisiéramos aún quisiéramos tener un paseo en familia, Señor, y este es el lugar, ¿qué te parece? ¿Cierto? O sea, consultarle al Señor. Pero muchas veces nosotros, o algunas veces, emprendemos proyectos y planes que tal vez para nuestra opinión son favorables, pero muchas veces no consultamos con el Señor. Y de una manera así, a la ligera, superficial, se lo ponemos en las manos del Señor. Ay, si Dios quiere, ojalá quiera que hagamos esto, Dios permítenos, y así, sencillo. No vamos a consultar. ¿Cómo nosotros podemos consultar estas cosas delante de Dios? Tú pones en oración el proyecto, se lo presentas al Señor y Dios te va a contestar a través de su palabra. eh, Algunas veces tomamos ese tipo de decisiones de hacer un proyecto, de desarrollar algún plan, pero, por ejemplo, no tenemos nuestro tiempo devocional, no tenemos nuestro tiempo devocional para poder escuchar la voz de Dios. O lo tenemos en tiempo devocional, pero igual con nuestra mente dispersa, tal vez no estamos atentos. Aquí David nos hizo entender de alguna manera que tomó a la ligera, le pareció bien, le dijo a la congregación y listo, hagámoslo. Y tal vez Dios quería decir, ten cuidado y pon atención a los, a los detalles que yo te he prescrito en mi palabra, los estatutos, cómo has de trasladar el arca. ¿No es cierto? Y así también nosotros muchas veces en la palabra subestimamos algunos detalles, pasamos por alto algunos lineamientos que el Señor nos dice y entonces por eso muchas veces fracasamos. Por más insignificante que parezca la decisión de ayudar o realizar una actividad que para nosotros es buena en sí, es necesario consultar con Dios primeramente. En el caso de USA fue una reacción, querer ayudar para que el arca no se caiga, ¿cierto? Pero él no sabía lo que Dios pensaba. Así también nosotros. Hoy en día hay mucha gente desvalida que necesita atención, necesita ayuda. Y a veces nosotros en esa forma reactiva de querer ayudar, a veces no ayudamos, sino que hacemos mal. Se me viene a la mente en este momento la situación de Venezuela y hay muchas personas que en los semáforos, en las calles, buscan y piden ayuda, pero a veces en lugar de ayudar no estamos ayudando y estamos aportando para hacer mendigos mejor. Y yo creo que aún en esa parte tan insignificante tal vez de una ayuda, una moneda, algo, aún así debemos pedirle dirección a Dios. Señor, dime si en realidad tengo que ayudarlo de esta manera, porque puede ser una ayuda mucho más favorable presentarle a Jesús, compartirle de lo que Dios quiere
y ayudarlo a depender de Dios y no de una caridad y no de una limosna, ¿no? Bueno, en este caso. Y así hay muchas otras cosas. El versículo 10 pues nos dice, se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. Cuando nosotros tal vez ayudamos a alguien o algo y no hemos consultado con Dios primero, como les decía, en lugar de ayudar a esta persona, lo que terminamos es tal vez ayudándole, sí, pero a hundirse, ayudándola a la mediocridad, ayudándola en algunas situaciones que no, realmente no son favorables para esta persona. Por eso la palabra de Dios es clara y es sabia cuando dice, hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, no descuidemos lo más importante en todo proyecto, en toda decisión que tengamos que tomar, ¿cierto? Muchas veces ponemos mayor atención al proyecto en sí, como David le puso más atención y emoción y pasión al trasladar el arca y poder ver la presencia de Dios en la ciudad de él. Pero se pasó por alto los parámetros, los lineamientos, cómo a Dios le agrada que se haga, ¿cierto? Pasó por alto lo que Dios piensa. Y por eso muchas veces nosotros fallamos en el resultado de nuestros negocios, de nuestros planes, de nuestros proyectos, ¿cierto? Fracasamos algunas veces con nuestros planes, dejándonos llevar por nuestras emociones. Sí, qué chévere, este va a ser el proyecto del año, este va a ser el negocio del año. Con este negocio sí me va a ir bien. Gracias, Señor, por darme la idea. Pero pasamos por alto de el cómo Dios quiere que lo hagamos. En el versículo 11 dice, David tuvo pesar porque Jehová había castigado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Peresusa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Bueno, aquí podemos mirar entonces que cae en cuenta David, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente pues ya se cobró una vida y para nosotros tal vez no se hayan cobrado vidas en la toma de nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios, pero sí esos fracasos, sí esos errores, sí esa eh, desilusión tal vez de las cosas que no nos salen como planeamos. Entonces, es importante que de aquí en adelante consultemos con Dios antes de ejecutar cualquier plan. A eso es lo que nos está llevando el Señor. Por eso el título del devocional en esta mañana decía, con temor, como le agrada a Dios. Sí, entonces ese temor es ese respeto santo, ¿cierto? De decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero a ver el Señor, mi Rey, mi Creador, ¿qué será que piensa? ¿Será que está de acuerdo en lo que pienso hacer? ¿Será que está de acuerdo en lo que quiero emprender? Entonces debemos entender, mis hermanos, que Dios no quiere buenas intenciones solamente. Él quiere que le obedezcamos a su palabra y a su voluntad, ¿cierto? Entonces, como les decía, aprendamos que de ahora en adelante es necesario consultar con Dios antes de ejecutar cualquier plan. Y la respuesta la encontramos así en su palabra, ¿cierto? Ahora te digo, tal vez en este día tenías algo por emprender, ibas a hacer algo, ibas a ejecutar algún plan. Detente un momento, reflexiona y pídele dirección a Dios. La palabra de hoy fue clara, tal vez en este particular, te dijo, no hagas conforme a tu voluntad, sino conforme a la mía. Busca primero eh, qué piensa Dios. Busca la dirección del Señor primero. ¿Cierto? Entonces, entendamos eso. Dios no quiere buenas intenciones, porque alguien dijo por ahí que aún el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, mejor busquemos obedecerle a Él. Preguntémosle qué piensa de lo que queremos hacer y luego ejecutemos de acuerdo a su voluntad.
Dice en el versículo 13, y no trasladó David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom en el Geteo. Aquí cuando dice no trasladó, para nosotros sería como esa pausa que vamos a hacer y poder presentar delante de Dios lo que queremos, lo que anhelamos hacer. Y bueno, esperemos la respuesta, no actuemos así reactivamente, sino que detengámonos a pensar y a meditar en lo que Dios quiere realmente. Y dice pues que el arca la llevó por 3 meses a la familia de Obededón y bendijo ahí Jehová a esta familia y todo lo que había todo lo que tenía esta familia. Y aquí podemos entender pues que donde está la presencia de Dios está la bendición. Tú y yo queremos que la presencia de Dios habite en nuestros hogares, en nuestras casas, entonces obedezcamos. Dice que este Obededón con temor recibió el arca y la tuvo ahí por 3 meses. Más adelante podemos ver que a los 3 meses llegan por el arca ya como se la debe trasladar realmente. Y yo me imagino cómo se sentiría Obededón 3 meses de bendición con la presencia de Dios en su casa y de pronto que se la llevan. Mm, Tal vez se rehúsa que se la, no quiero que se la lleven, o tal vez con ese temor santo dice, bueno, es necesario que se haga la voluntad de Dios y se la llevan, pero él se va detrás. ¿Cierto? Más adelante podemos ver, creo que en el capítulo 16 miramos que Obededón y sus hijos entran al servicio en el templo, en el lugar donde se sirve al Señor. Bueno, familia, yo creo que Dios nos ha hablado hoy, nos ha mostrado de su voluntad. Espero que hayamos aprendido eh, lo que Dios quería decirnos hoy. Espero que hayamos escuchado su palabra desde nuestro corazón.